dann schon mit Publizität zu tun. Wenn die einig sind, dann schreibst du einmal, bevor man es Ende kann, du musst ja vorhalten, du musst ja bereit sein für den Fall. Das kann jetzt am Vormittag sein, das kann jetzt am Abend sein. Du musst dir irgendwas bereitstellen. Wenn das jetzt zustande kommt, ist es natürlich gut. ¿Qué tal? Muy buenos días allá en la Ciudad de México. En México, en general, me da mucho gusto poder saludarlos y compartirles estas imágenes en el primer día de pontificado del Papa León XIV, ayer anunciado como el nuevo pontífice para la Iglesia Católica. El día de hoy, en su primer día de pontificado, ha celebrado la Santa Misa con los 132 cardenales que están aquí en Roma, electores, adicional con los cardenales eméritos que no participaron en el cónclave, pero que sí están aquí en Roma. Entonces se les invitó a ellos el día de hoy a participar de la Santa Misa con el Papa León XIV dentro de la Capilla Sixtina, que es el mismo sitio en donde fue electo como pontífice, en donde se llevaron a cabo las votaciones, y que bueno, el día de ayer también se supo información con respecto a las votaciones del Papa León XIV, en donde se dijo que en la votación número 4 es en donde salió electo. Es decir, el día de ayer tenían 2 votaciones por la mañana, que ya habíamos dicho que hubo humo negro y no salió todavía hasta ese momento electo el Papa León XIV. Sin embargo, hasta el momento de la cuarta votación del día, en general del cónclave, que sería la tercera votación del día de ayer, es donde salió electo el Papa León XIV. ¿Y por qué tardó tanto después de la votación y no se proclamó electo ahí, en ese entonces? Bueno, pues porque resulta que el Papa León fue el primer papa que decidió hacer un alto en todo el protocolo para poder ir a escribir solo y meditar lo que iba a decir en ese balcón en el momento que saliera. Entonces, de este modo, pues es como el Papa León XIV pues expresa al mundo el tema de que quiere ser auténtico. Recordemos que el Papa León XIV no es sucesor del Papa Francisco, es sucesor de San Pedro. Por lo tanto, no va a dar una continuidad tal cual como esperamos en todos los aspectos que se tenía con el Papa Francisco. Cada papa es único y es auténtico. Cada uno de ellos le pondrá su propio toque a todo lo que realice. Y por esa razón, el día de hoy, pues bueno, se reúne en la Capilla Sixtina, después de que el día de ayer por la noche, después de su anuncio aquí en la logia central de la Basílica de San Pedro, viene el Habemus Papam. Ellos se reúnen en Santa Marta, en la casa en donde vivió el Papa Francisco y donde también durmió esta primera noche el Papa León XIV, y cena con todos los cardenales para pues una forma de convivencia en donde se demuestre el gran apoyo que los cardenales ahora le tienen al Papa León XIV por esta decisión, y les agradeció de igual modo uno a uno en la Capilla Sixtina, dándoles un abrazo y un agradecimiento a cada uno de los cardenales. Eso es lo que realizó el Papa León XIV el día de ayer, y hoy, en estos momentos, acaba de terminar la Santa Misa aquí en la Capilla Sixtina. ¿Qué más espera para estos próximos días? Bueno, aún no sabemos con exactitud la toma de posesión del Papa León XIV, pero lo que sí se sabe es que el día de mañana se tendrá el rezo del Ángelus, como todos los pontífices lo realizan, y saldrá aquí en la Plaza de San Pedro a hacer este encuentro, esta primera Ángelus desde la Plaza de San Pedro como pontífice, con todas las personas, todos los peregrinos que vienen de todas partes del mundo, y que incluso todavía los periodistas van a tener una convivencia también el día lunes
con el Santo Padre en una audiencia con él, en donde podrán pues expresarle algunas preguntas y él, su cercanía seguramente, porque este Papa, el Papa León XIV, es una persona muy allegada a los medios de comunicación, y pues bueno, finalmente es un tema muy importante para la Iglesia, este paso a dar una apertura a la comunicación y a los medios de distintos países. Esto es lo que el Papa León XIV va a estar haciendo en los próximos días. Y pues bueno, poco a poco se irá sabiendo un poco más de información con respecto, por ejemplo, al tema tan importante que el día de ayer les comentaba, que es el que llegue a su catedral, a la Basílica de San Juan de Letrán, a tomar posesión de su diócesis, como sentarse en la cátedra de la diócesis de Roma, de donde él es obispo. Porque recordemos que aunque mucha gente liga al Papa, a cualquier Papa, con la Basílica de San Pedro que tengo a mis espaldas, no es así. Su catedral es la Catedral de San Juan de Letrán. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la Catedral de Guadalajara es la catedral oficial del cardenal Francisco Robles. ¿Por qué? Porque todo cardenal, todo obispo o cardenal debe de tener su propia catedral, una catedral asignada para dirigir su diócesis o su arquidiócesis. Y entonces su catedral es la de Guadalajara. En este caso de la Arquidiócesis Primada de México, pues de igual modo, muchas veces creemos que porque el cardenal Carlos Aguiar casi siempre celebra la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe, esa es su catedral, y no, esa es la Basílica insignia nacional, Basílica de Guadalupe. Sin embargo, ¿cuál es la catedral del cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México? La Catedral de México, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Esa es su catedral de él. ¿Y cuál es la catedral del Papa? Del Papa León XIV. Ahora entonces será la Catedral de San Juan de Letrán, como la ha sido la catedral de todos los papas, la catedral en donde ellos toman el trono, el asiento de la cátedra de esta basílica, y pues bueno, estará ahí mismo tomando su posesión como debe de ser para poder nombrarse obispo de Roma. Oficialmente ese sería el momento en donde el Papa León XIV tendría su posesión. Sin embargo, bueno, pues ya lo sabremos en próximos días a esto. Una votación muy corta, muy rápida. Se mencionó que efectivamente ha ayudado las congregaciones previas que hicieron los obispos, los cardenales, en días anteriores al cónclave. Entonces, pues realmente fue un tema muy importante, un paso muy trascendental para la Iglesia Católica, y de este modo también, pues bueno, se pudo entender cómo la Iglesia Católica ahora ha tenido el Papa que necesitábamos. El Espíritu Santo, sin equivocarse, obviamente actuando por nuestras necesidades de la Iglesia, nos ha dado un Papa que le pedimos, y es un Papa que nos ha permitido en todo momento entender que el Espíritu Santo ha venido a darnos el Papa que tanto le pedimos. Tal vez no la persona que pensamos o la persona que se decía en las apuestas, en los medios de comunicación, en lo que todo el mundo creía. Sin embargo, recuerden que siempre se le pidió al Espíritu Santo que nos diera un Papa de acuerdo a lo que necesitábamos. Y eso es lo que nos dio. Un Papa que viene de tener un trabajo pastoral sencillo, humilde, en donde él es agustiniano, de la Orden de San Agustín, estuvo en Perú, y bueno, obviamente destaca de él muchos aspectos de su vida sencilla como cardenal en los últimos años, en donde puede demostrar que su trabajo y su misión
siempre será velar por la fe de los católicos, velar por la fe de nuestra Santa Iglesia. Ese será el papel principal del Papa León XIV. Encomendémoslo en nuestras oraciones, hagamos oración por él para que Dios le permita en todo momento actuar de la mejor manera para beneficiar a nuestra Iglesia. Existen varios temas importantes de la Iglesia Católica que se deben de empezar a atender ahora que ya hay un Papa, y seguramente que el Papa vendrá poniendo manos a la obra lo antes posible. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente debemos de entender que esto ya se veía venir, los temas ya se sabían, y el Papa sabía el día de ayer que aceptó ser pontífice de la Iglesia Católica en el mundo, sabía el cargo tan fuerte que tenía y esa responsabilidad. Ayer lo vimos salir en el balcón de la logia central de la Basílica de San Pedro, emocionado, con emociones fuertes, en donde pues varias veces se le irritaron los ojos, mostró signos de empatía y de sensibilidad humana. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco, en repetidas ocasiones durante su pontificado, el tiempo que duró, nos enseñó que un Papa no es una persona inalcanzable y tampoco es una persona fuera de lo común. El Papa es una persona que también nos permite entender que existe una fragilidad humana. El Papa mismo comparte con nosotros nuestra humanidad. Y es así como sus últimos días el Papa Francisco, aún a pesar de estar en el hospital, comprendió cómo la sociedad podemos sufrir este tipo de situaciones. Ahora el Papa León XIV, preocupado y comprometido con la sociedad, pondrá manos a la obra con esta misma misión de dar una continuidad con la misión que Dios ha puesto en sus manos. Encomendémoslo y pues bueno, el día de hoy será un día de festejo, de celebración, de emoción, porque el Papa León XIV ha tomado posesión aquí en la Basílica de San Pedro. Entonces, pues ayer veíamos este lugar abarrotado de gente en donde no podíamos ni pasar, en donde ya no teníamos ni siquiera señal de red celular, menos wifi, porque estaba todavía bloqueada la señal en todo lo que es el Vaticano. Porque recordemos que ahí en la Basílica de San Pedro, que estamos viendo al fondo, y allá arriba, que es la Capilla Sixtina, se tenía bloqueada la señal por la cuestión del cónclave para evitar cualquier tipo de filtración de información. Entonces, pues ayer no podíamos conectarnos ni hacer ninguna publicación. Los medios de comunicación que podían hacerlo era por sus propias tomas desde acá afuera. Que acá afuera sí hay señal, pero recuerden que les comentaba que desde adentro de la Ciudad del Vaticano, que es pasando la delimitación de las vallas, no podíamos hacer transmisiones, y eso incluso pues fue un tanto más obligado porque pues no había señal. El Papa Francisco mencionó en repetidas ocasiones que la Iglesia necesitaba ser una iglesia en salida, una iglesia que no estuviera encerrada dentro de las puertas del Vaticano o dentro de sus propias diócesis. El caso del Papa León XIV, al hacer mención de la salida y de una iglesia viva, pues nos da un mensaje muy importante en donde sabemos que ahora podremos tener una mejor línea con el trabajo pastoral que ya se venía haciendo de hacer iglesia en comunidad. El día viernes, el día de mañana, sábado 10 de mayo, se tendrá el rezo del Santo Rosario y una procesión aquí en la Basílica de San Pedro. Todo esto habrá una procesión por el 10 de mayo, obviamente haciendo énfasis a la Virgen María,
para honrarla y de este modo hacer oración por todas las madres del mundo, sea cual sea su situación, sean madres solteras o no, jóvenes, adolescentes, o sea cual sea la necesidad que ellas tengan. Aquí en la Basílica de San Pedro será el rezo del Santo Rosario y la procesión por este 10 de mayo. Entonces, pues les tendré la información, las fotografías. El día de hoy, también aquí en la página de Facebook de Mirada de Fe, podré seguirles compartiendo toda la información del día de ayer, que todavía es bastante. El momento en el que sale el Papa, el momento del anuncio del Habemos Papa, el momento también en el que el Papa se conmueve y prefiere parar una parte de su discurso para poder continuar y no romper en las lágrimas por el sentimiento encontrado que tenía el día de ayer. Recordemos y démosle gracias al cardenal que ha aceptado este cargo de ser pontífice y de guiar ahora como padre y pastor de la Santa Iglesia, porque es un cargo muy complicado en cuestión a que tiene mucha responsabilidad, y aunque ciertamente puede delegar a muchas personas, aún con todo y eso, pues el Santo Padre está recibiendo una iglesia en un momento en donde existen en el mundo muchas guerras, muchos conflictos, muchos países en donde no puede existir un desarme como lo pedía en su entonces el Santo Padre Francisco. Pero pues bueno, finalmente está el que hagamos oración. Los temas de abuso, los temas económicos, los temas sociales, los migrantes y toda esta parte. Considero que el Papa, al venir de un trabajo pastoral en Perú, tendrá una sensibilidad todavía mucho mayor y un panorama mucho más abierto con el tema de los migrantes, ya que muchas personas deben distinguir la importancia de poder tener este acercamiento y apoyo hacia los migrantes por las diversas situaciones que los obligan a migrar de sus propios. Existen muchos temas que el Papa León XIV deberá empezar a resolver de inmediato, en ayuda y en conjunto con el apoyo de los hermanos cardenales de él, de sus asesores, y obviamente, como podemos saber, todos los cargos que el Papa Francisco tenía en los diversos dicasterios de la diócesis o de la curia romana, pues cesaron con la muerte del Papa. El secretario de Estado y todos los dicasterios a los que estaba vinculado cada uno de los cardenales de esta curia romana. Entonces, pues ahora el Papa León XIV tendrá que hacer sus propios nombramientos de gobierno para poder dar continuidad en esta labor como sumo pontífice de la diócesis de Roma. Los cardenales, muy contentos, salieron el día de ayer a recibir y a ver cómo la gente el día de ayer estaba con las lágrimas, con la emoción de poder estar presenciando el Habemos Papa, la fumata blanca, y conocer, porque pasó una hora desde las 6 de la tarde con 7 minutos hasta las 7 de la tarde, pasaditas de los 7 minutos, o sea, una hora, un poquitito más de una hora, en lo que el Papa León XIV sale a la logia central de la Basílica de San Pedro a saludar y a dar su bendición Urbi et Orbi. Y pues sí, fue bastante tiempo el que llegó a dejar pasar y que nos dejó en la espera. Muchos teníamos la incertidumbre de saber quién era el pontífice, porque ciertamente
A pesar de lo que se decía en los diversos medios de comunicación, pues sabíamos que podía ser cualquier otro o incluso cualquiera de los candidatos. Entonces, pues esperemos que el Papa León XIV tenga ya el apoyo, además de los cardenales, la fuerza para poder dar continuidad a su proyecto del Papa Francisco, no como sucesor de Francisco, sino como sucesor de San Pedro, que puede o no adoptar las mismas costumbres y dejar a un lado los protocolos que Francisco apartó, pero no los apartó del papado, los apartó de él. Algo que sí podemos confirmar, el día de hoy en la Santa Misa de la Capilla Sixtina no se vio al Papa León XIV con las zapatillas rojas que siempre se ha caracterizado a los papas. Entonces, hablamos de un poco de seguimiento en este protocolo. Sí utilizó ciertas cosas que en su momento el Papa Francisco no había dado continuidad, pero esto, como ya se los comentaba anteriormente, no es un tema de discusión de que sea bueno o malo esto. ¿Por qué? Porque el protocolo es uno y el Papa poco a poco sabrá adaptarse de cierto modo. También ya sabremos si regresa a los departamentos pontificios a vivir en el Vaticano o si continuará su estadía en Santa Marta como lo venía haciendo y como lo hizo durante todo su pontificado el Papa Francisco. Pero esto tampoco será un punto de decisión para saber si es bueno o malo. Esto es solamente el protocolo. Eso no es un tema importante que nos debe, no es un tema relevante que nos debe de preocupar, porque lo que realmente nos debe de preocupar es el trabajo pastoral que va a realizar León XIV. Eso es lo que realmente nos debe de preocupar y pues no nos preocupemos tampoco, porque finalmente hay que hacer oración y sabremos que el Espíritu Santo, como ya lo vimos el día de ayer, pues es el que acomoda todo para poder tener este tipo de bienaventuranzas de mano de Dios. Pues que tengan muy buen día a todos allá en México. El día de mañana nos vemos me parece que son las 12 del día en Roma, que serán como pues un poquito de madrugada allá en México, pero de todos modos, si no lo ven en vivo, pues ahí se queda el video grabado, guardado en el Facebook de Mirada de Fe, sobre el Ángelus de mañana. Y si se puede un poquito más tarde, ya que hayan despertado, haré otro en vivo el día de mañana con respecto a los comentarios del Ángelus. Les dejo la homilía del día de hoy aquí en la página de Mirada de Fe. La homilía del día de hoy de la Santa Misa que pronunció el Papa León XIV. También les voy a compartir más fotos del día de ayer, videos propios del momento en el que sale el Papa y fotografías, y un poco más de información con respecto a su biografía, para que podamos conocer pastoralmente quién es León XIV y cómo ha venido desempeñando su labor a lo largo de los últimos años como cardenal y como obispo de la Santa Iglesia. Que tengan muy buen día.